El presidente Luis Abinader sustituyó un régimen. Estamos hablando de varios lustros. No asuman que la gente que lo escucha es idiota. Ustedes hicieron cosas asumiendo la idiotez de los demás. El peaje sombra que sangró las finanzas del Estado. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Dando continuación a la serie de entrevistas con actores del mundo político, hoy nos toca conversar con un dirigente del partido de gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, que es el buen amigo Juan Pablo Uribe, que además es un reconocido analista y un hombre de la academia también. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Gustavo Olivo Peña, por la invitación. Y aquí en Acento TV yo me siento bien, me siento correctamente comunicado, que puedo comunicarme con la gente que sigue este espacio y este canal. El partido de gobierno, el PRM, si uno ve la coyuntura más reciente, que ha sido un poco en los últimos días sacudida por problemas puntuales, que está dándose la crisis de los apagones, cosas como esa. También los excesos policiales, que recientemente hasta el presidente tuvo que hablar. Entonces, obviamente, la oposición hace el trabajo de oposición y toma esas cosas para fustigar al gobierno. Y eso yo lo entiendo. Desde el gobierno ha habido funcionarios que han más o menos respondido, que han defendido al gobierno. Lo que uno nota como lector de lo político es que el partido de gobierno, que es el brazo político de gobierno, está como en su zona de confort. ¿Qué pasa? De entrada, señalar que la situación de los apagones, de las interrupciones eléctricas, que tú las reseñas en la pregunta, comienza sensiblemente a superarse en las últimas horas, con la entrada de nuevas plantas que estaban fuera de la administración del servicio eléctrico. Y por lo tanto comienza ya a normalizarse. Situación que se ha presentado enojosa, tal como lo señaló el propio presidente de la República, que se caracteriza por no esconder la cabeza como el avestruz, sino darle el frente a las situaciones, darle el frente a los problemas, y al darle el frente, como popularmente se dice, plantearse las soluciones, porque estamos ante un líder político, ante un líder del Estado dominicano, de un alto sentido de la responsabilidad y de un comportamiento transparente ante su pueblo. Así que el tema comienza a normalizarse y, repito, en casi 2 años de gobierno hemos tenido esta enojosa situación que está de una manera u otra anclada a lo que nos dejó el pasado. Y he dicho el pasado, sigo con tu pregunta. El presidente Luis Abinader no sustituyó un simple gobierno de 4 años, Gustavo Olivo Peña, ni siquiera de 8 años, lo que permite el sistema constitucional, una reelección. No, el presidente Luis Abinader sustituyó un régimen. Estamos hablando de varios lustros. Estamos hablando de varios periodos. 16 años consecutivos. Estamos hablando de un largo tiempo en el gobierno que permitió la intronización de un sistema corporativo que tuvo en la corrupción un anclaje fundamental y que corporativizó
al partido y al Estado, difuminando la frontera entre los mismos. Por lo tanto, Luis Abinader no sustituyó un gobierno de 4 años ni de 8, sustituyó un régimen político, tan así que una generación, casi 2 generaciones, accesaron al voto por primera vez bajo el régimen instaurado por el PLD. Esto significa que lo sustituido es complejo, complicado, profundo, y desmantelar las terribles prácticas devastadoras de la corrupción no es fácil. A propósito del tema eléctrico afectado por el tema de la corrupción, porque parte de la familia del expresidente Medina está presa o bajo investigación judicial por el tema de la corrupción ligado al tema eléctrico. Entonces, sí, pero bien, Juan Pablo, debo matizarte algo. Todo eso es cierto. Yo creo que uno de los aspectos, y se ha visto en mediciones, en que el gobierno tiene mayor aprobación es en los esfuerzos contra la corrupción y las investigaciones y los sometimientos. Pero tú sabes que la gente común y corriente en su día a día quiere solución. Entonces, cuando una persona dueña de un pequeño negocio de cafetería o de un salón de belleza recibe una tanda de apagones, al poco tiempo se va olvidando de que eso tiene un génesis y la historia y quiere una solución ahora. Así es, y efectivamente comencé por ahí señalando que en las últimas horas ha comenzado a normalizarse el servicio energético que se ofrece en las últimas horas. Y de acuerdo a al gabinete eléctrico, ya en esta semana quedará estabilizado. Y que en gran medida la situación tiene que ver con una herencia en el sistema eléctrico del pasado. Que la gente quiere soluciones, que la gente no quiere. Sí, pero tampoco uno puede acallar, uno puede ocultar verdades. Y una verdad es, por ejemplo, que con el dinero que le esquilmó al sistema eléctrico dominicano familiares del expresidente Danilo Medina, se hubiesen instalado en el país ¿cuánto? Megavatios al sistema eléctrico. Y lo dejo ahí. Bien, pero recuerda mi pregunta original. No. ¿Cuál es el papel del partido? Estoy desplazándome, sí. Gustavo Olivo Peña, tu pregunta. Sí, el partido de gobierno, ¿qué está haciendo? La pregunta estuvo matizada con esos elementos, ¿verdad? Sí, entonces sí. Yo aprovecho para, entonces, así dentro del contexto de la interrogación, ir bien colocando puntos. Bueno, el partido entra en una nueva etapa a partir de la convención para elegir a las autoridades del partido. Este inicio es con la escogencia de la presidencia y la secretaría general. Los cargos que recae nacionales de nuevo en el compañero José Ignacio Paliza y la compañera Carolina Mejía, presidente y secretario general del PRM. Este proceso continuará, porque viene la elección de cargos trascendentales: organización, educación, electoral, delegado ante la Junta, bueno, todo el andamiaje direccional del partido, desde el nivel central, desde el nivel nacional, hasta los niveles zonales. Pido tu anuencia para que vayamos a una primera pausa que me están pidiendo. Cuando retornemos, para que hablemos... Vamos a seguir ahí. Sí, no, especialmente el papel del partido, porque mucha gente dice, pero es que este partido no defiende a su gobierno, cajeta y el partido no se oye. Pero yo estoy aquí, ahora, en acento, pero tú eres uno. Como debe ser, como manda la responsabilidad política y el compromiso ético con un gobierno que es verdaderamente de cambio material y espiritual en la República Vamos Dominicana. A la pausa y volvemos para que tú sigas desarrollando la idea del papel del partido.
Juan Pablo Uribe es un destacado dirigente del Partido Revolucionario Moderno y un hombre de muchísima experiencia en las batallas políticas. Y está aquí como dirigente del PRM porque nos está explicando el papel de esa organización como brazo político del gobierno. Entonces, ¿van a continuar cogiendo esos directivos y todas esas cosas? Claro, ¿sí? Ese proceso de reordenamiento estructural del partido, como manda la ley electoral, pues continuará. El primer paso, lo dije en el segmento anterior, fue la escogencia del presidente y el secretario general o la secretaria general. Y los vicepresidentes. Y los vicepresidentes, efectivamente, y los subsecretarios generales, efectivamente. Y hay en este tema hubo un equilibrio con las provincias, lo generacional, para hacer una integración precisamente en la dirección de que el Partido Revolucionario Moderno esté a la altura de las exigencias coyunturales y de los venideros procesos políticos, sociales en nuestro país. La presencia del PRM en la articulación y en la ponderación de los logros del gobierno que encabeza Luis Abinader es una exigencia de primer orden, que tiene que ser servida correctamente por la dirigencia del PRM con una vocería activa, con una vocería adecuada, con una vocería que tenga el instrumental discursivo, conceptual, el argumentarium que exponga, defienda y expanda desde el punto de vista de la comunicación, que es básica en la política del siglo XXI. ¿Qué digo yo básica? Es fundamental, es trascendental lo que se viene haciendo desde el gobierno. Que ese ejercicio de vocería esencial que encarna el presidente de la República, si mal no recuerdo, aquí mismo en este escenario de acento, Gustavo Olivo, señalé, y el país así lo asume, porque es la realidad, que el principal vocero del gobierno, que el principal vocero de las ejecutorias del Estado, que son muchas, porque estamos hablando de una presidencia muy buena, estoy hablando de una presidencia excelente, y no es exageración de Juan Pablo Uribe, en un momento malo, muy malo, para el mundo, para el planeta, para la humanidad, es el propio presidente Luis Abinader, el principal vocero. Pero tú vas a coincidir conmigo en que un presidente, sobre todo en una coyuntura de crisis, no puede ser el pararrayos y que devuelva todas las bolas. Y el partido como brazo político del gobierno, ¿dónde está? El partido debe acompañar en la justificación política, en la justificación ideológica a las acciones, las ejecutorias, las políticas públicas que ha emprendido de manera exitosa, de manera positiva y correcta el gobierno de Luis Abinader. Pablo, pero mira, este fin de semana, por ejemplo, que fue muy intenso en la política. Muy intenso. El expresidente Fernández, el expresidente Danilo Medina, el presidente del PRD, Miguel Vargas, entre otros, lanzaron duros ataques al gobierno. Corresponde al presidente que saque tiempo de su agenda de trabajo para responder esos ataques, o corresponde al partido, el PRM, contestar a la oposición? La primera respuesta son las mismas acciones del gobierno, las acciones gubernamentales
que no son más que realizaciones materiales en favor de la población en un tiempo de crisis global, de crisis mundial. Subrayo esto. Gracias a Dios y a la soberanía popular expresada en el voto, en el 2020 asumió las riendas del poder un hombre del compromiso social, político, histórico de Luis Abinader. El partido, yo repito, tiene en conmixturación con el estilo de gobierno y de comunicación del presidente ser ancla y vocero de las acciones. No tan solo para, en este caso, ya que tú lo has mencionado, responderle a un señor que ha desguabinado un partido. ¿Quién es ese que tiene el mérito, tiene el mérito histórico de desguañangar una organización que es el partido más viejo de la República Dominicana, el PRD, el señor Miguel Vargas. ¿Usted se refiere al ingeniero Vargas? Yo no. Su propio talante es la medida de la respuesta, y desde luego talante y respuesta comparten la miseria política de la que él es dueño. Y en el caso del señor expresidente de la República, ¿cuál de los dos? Hablando del escenario intenso este fin de semana en Asua, el señor, el expresidente Danilo Medina, comenzando por el contexto en que produce unas declaraciones, no es más que un culto a la más vil y grosera mentira, por aquello de que juramentaba 13,000 personas, nada más y nada menos que en Asua, que no tiene un escenario para reunir esa cantidad de personas. Estamos hablando de una población de 249,000, 250,000 personas, haga una media y usted se dará cuenta de que, por Dios, no asuman que la gente que lo escucha es idiota. Ustedes hicieron cosas asumiendo la idiotez de los demás, pero si salen del poder apabullados hace un año, casi 2 años, era precisamente por ese gravísimo error. Y bueno, el expresidente que está en Miami, y cuya lucha fundamental, y es comprensible, está dirigida a desguabinar al Partido de la Liberación más de lo que está. Es una lógica correcta, ¿eh? Él se alimenta más que de nuevos votantes, aunque es una aspiración, sobre todo se alimenta y allí aspira su estrategia a captar. Pero él ha estado haciendo más a que los eso. PLDistas. Él ha dicho que este gobierno no ha sido eficiente frente a la crisis y que en momentos de crisis él es un hombre experimentado de Estado y que él sí garantiza un manejo eficiente de la cosa pública por su experiencia. Y dijo además que él cumplió, aunque tú te rías, estoy diciendo lo que él dijo textualmente ahora, dijo que esa promesa que él hizo en el 96, no hay que darle al aparatico del 96, de hacer un Nueva York chiquito, se cumplió. Tú me vas a responder a eso cuando volvamos a esta pausa. Juan Pablo Uribe, político, experimentado, analista y dirigente del PRM. Bueno, yo te dije, los ataques también vinieron del expresidente Fernández, que dice que él es el hombre adecuado y su gente dice para una crisis, porque él tiene experiencia, que manejó crisis con eficiencia y que este gobierno no le está haciendo bien. ¿Qué ustedes responden a eso? No, la respuesta está aquí. Aquí está. Oh Dios,
la comunicación del siglo XXI, ¿Qué la pasa? posmodernidad tecnológica. ¡Qué terrible es! Contra la desmemoria, el olvido, el creerse más listo de la cuenta, jugar con que todo tiempo pasado fue mejor. Esto es demoledor. Esto nada más está, estos aparatitos, Gustavo Olivo Peña, ok, déjame buscar 2010, 2008, no, déjame buscar 1998, Corde, SEA. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la industria del azúcar? ¿Cómo fue desguabinada? Me he quedado con el concepto, porque fue este fin de semana con los muchachos del barrio, que es una palabra muy común, ¿verdad? Desguabinaron a fulano. Entonces, la industria azucarera, que era magna en el Caribe, en América Latina, la dominicana. ¿Quién era el presidente? Lo que pasó con el sistema eléctrico dominicano, con el parque energético de la República Dominicana, 1998, ¿quién gobernaba? Bueno, no le crean a Juan Pablo Uribe, busquen aquí. Pero por ahí podemos seguir. La respuesta está aquí, al expresidente Fernández. Pero la respuesta la dan los hechos. Al presidente Luis Abinader, la Organización Mundial de la Salud le hace un reconocimiento. No le crean a Juan Pablo, búsquenlo aquí. Así como estoy apelando a la respuesta al expresidente Fernández y al expresidente Medina, aquí. También les digo, bueno, aquí mismo, el homenaje no es un invento. La Organización Mundial de la Salud, por el tratamiento al tema de la pandemia. Y el tratamiento al tema de la pandemia nos permitió ser de las primeras economías en ser relanzada, en reactivarse en el Caribe, en América Latina. Y precisamente algunos de ellos criticaron acremente el tema de la adquisición de vacunas, por ejemplo. Pero el presidente es objeto de ese reconocimiento. Pero hace algunas semanas vino al país el presidente de la Organización Mundial del Turismo, que no es una ONG, es una institución que agrupa a los gobiernos del mundo, a los estados del mundo para el tema turístico. ¿Ya que vinieron? A reconocer que la República Dominicana fue el primer país del mundo en reactivar el sector turístico cuando estábamos saliendo procesualmente de los efectos devastadores del COVID-19, cuando se nos metió otra crisis al mundo, la guerra Rusia-Ucrania, que por cierto nos dice, y esto es objeto de reflexión para nosotros los filósofos, la humanidad definitivamente no aprendió nada del impacto devastador de la pandemia en términos humanos, porque no bien estamos saliendo un poco de la crisis cuando nos metemos en una conflagración, en una guerra terrible como la de Rusia y Ucrania, que está impactando al mundo. Y estamos viviendo entonces dos crisis, la del COVID y la de Rusia-Ucrania. Son estas dos crisis más la propia crisis que generó el sistema de corrupción devastador que instaló el régimen de varios lustros del PLD, lo que ha tenido que ir desmontando Luis Abinader. El presidente Luis Abinader no es responsable de la inflación en los Estados Unidos, por ejemplo, que ha desabastecido todo el mercado del producto de lácteos para los niños. Hay una crisis en este momento. Infantil. Hay una crisis en estos momentos grandísima, pero ni en España, ni en Europa, ni en Japón, ni en Australia, ni en África, porque hay una situación de carácter planetario. Con el COVID ya la teníamos, se había generado, y cuando se pensaba salir, cae entonces otra segunda crisis de carácter global, de carácter planetario, que es la guerra
Ucrania. Por eso dije en el primer segmento del programa que tenemos un presidente excelente en la República Dominicana, administrando correctamente una nación en un mal momento para el mundo, en un momento de dos crisis globales. La del COVID, de la que no se ha salido todavía, cuyos efectos se sienten en todos los órdenes de la cotidianidad mundial, y la crisis Rusia-Ucrania, que aunque es en Europa, tiene efectos, repercusiones, consecuencias mundiales. Pero tenemos un presidente con un liderazgo reconocido a nivel global. Es el presidente que impulsó una alianza por el desarrollo democrático, que componen Panamá, Costa Rica, que son, por cierto, de los países más estables en el tema institucional y económico en la región, y la República Dominicana. Pero además el tema del manejo de las alianzas público-privadas, que es de las cosas que deben ser mejor explicadas por los dirigentes del PRM. La gente tiene una versión odiosa de ese tema. Sí, distorsionada. Distorsionada. Bien. Entonces ha fallado la comunicación. Yo soy un fervoroso defensor de la alianza público-privada, porque en momentos de crisis, de dos crisis como la que confrontamos, la del COVID y la crisis de la guerra Rusia-Ucrania, es necesario, imprescindible, que dinero privado y las condiciones de lo público se mancuernen de manera correcta, con reglamentación transparente para el desarrollo, que es lo que ha estado impulsando el presidente Luis Abinader. El relato de la oposición dice que eso es para beneficiar a los empresarios. Te estoy diciendo el relato. No, pero espérate. Y dicen también que el gobierno de ustedes es un gobierno de popis. Ok. ¿Cuál es la respuesta del PRM a eso? Yo quiero hacer entonces otra pregunta retórica al querido amigo Gustavo Olivo Peña. ¿En qué gobierno se concretizó, se firmó el llamado famoso, oneroso, leonino, cualquier semejanza fonética es pura semejanza fonética, leonino, execrable peaje sombra? ¿En qué gobierno fue, mi querido Gustavo Olivo Peña, periodista de larga data y intelectual metido en las lides de la comunicación hace muchísimos años? El peaje sombra que sangró las finanzas del Estado. Cuando digo sangró, el país sabe que estamos hablando no de decenas de millones, ni de cientos, en miles de millones de pesos, el peaje sombra, y cuyo término era para la década del 30, todavía le faltaban 10, 15 años. En los gobiernos del régimen peledeísta, un verdadero asalto a la economía dominicana, el peaje sombra. ¿Y a quién le tocó rescindir el peaje sombra? ¿A quién le tocó la acción nacionalista de hincarle el diente al peaje sombra? A propósito de que intereses privados, a Luis Abinader fue el que asumió la acción nacionalista de rescindir el peaje sombra, lo que hizo el pasado régimen peledeísta. Juan Pablo Uribe. Pero ¿quién desmanteló? Muchas gracias. El aparato del Estado, el antiguo régimen. Muchas gracias por tu participación. Ojalá que el PRM tenga otros dirigentes como tú, que tienen la facilidad de la comunicación y además la vehemencia para defender a su gobierno. Y quiero saber, por último, que alguien me diga, tenemos que ir, como la salsa, qué presidente tiene un ritmo de trabajo trepidante, fundamental, oceánico, como Luis Abinader. ¿Qué presidente lo ha tenido? Bien. Muchas gracias. Ustedes también, amigas y amigos. No se vayan. Hay más en Acento TV y Acento Portal.